poder estar juntos, siempre lo digo, y en armonía. Amén. Nos gozamos cuando podemos verles en la casa del Señor y juntos podamos adorar a Dios y gozarnos en su presencia. Quisiera meditar, porque ya casi todo se ha dicho en todo el transcurso del punto. Perdón. Bajo un tema, arruinando la imagen de Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis se encuentra al final de la Biblia, para los que no conocen mucho los libros. Amén. ¿Ah? 1295 en la Biblia que tenemos acá. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. He querido tomar este versículo que aparentemente no tiene que ver nada con el título que le he puesto a este mensaje. Pero antes quisiera que usted observara la imagen que está detrás. Vemos ahí un paisaje, ¿verdad? Sí. Un paisaje que creo que a todos nos gusta verlo. Un bosque bien bonito, ¿eh? Bueno, imagínense ustedes ese bosque que esté todo quemado, como está pasando ahora, que presentan imágenes de lo que era un bosque bonito, un lugar bonito, y cuando es consumido por el fuego. Pero igualmente puede ser un cuadro. Tomamos esta pintura, vamos a decir así, este paisaje, pero hay muchos paisajes hermosos y muchos paisajes y cuadros bien caros, ¿verdad? Imagínense por un momento que un cuadro caro o un paisaje muy hermoso sea arruinado con graffiti o con que le hagan cortes. Pierde todo el esplendor del cuadro, ¿verdad? En esta tarde quisiera hablar sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar la imagen de Jesús en nosotros, porque podemos arruinar. Amén. Y partiendo del versículo que hemos leído acerca de la honra, el honor y la gloria, que la multitud de ángeles en Apocalipsis y de los redimidos estaban proclamando al Cordero, quiero enfatizar el significado de la palabra honrar. Según el diccionario de la lengua española, quiere decir mostrar o tratar con un alto nivel de respeto, conferir honor o distinción a alguien o a algo. Amén. Es decir, mostrar o tratar con un alto nivel de respeto, conferir honor o distinción a alguien o a algo. A casi la mayoría de los latinos, y yo creo que en términos generales en España y en el mundo, a todos los hijos nos enseñan a honrar a los padres. Aunque los padres no hayan tenido una base cristiana, se le enseña a respetar a los padres, a honrar a los padres, a los niños desde bien pequeños, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, nosotros cuando venimos al Señor, tenemos que tener presente que nosotros tenemos que honrar al Dios que hemos llamado nuestro Señor, nuestro Dios y el dueño de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos honrarle? Hay muchas maneras.
Y una de ellas es obedeciéndole. Ahorita el hermano Juan José decía que muchas veces ha tenido que pedirle perdón al Señor por su actitud, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no lo hacemos? A diario, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un Espíritu Santo que nos dice, esto que hiciste está mal, tenemos que ir delante del Señor y decirle, perdóname, porque te he fallado. Y cuando nos preocupamos un poquito por lo que el Señor refleje en nosotros y a través de nosotros, entonces vamos a tener que constantemente estar diciéndole, Señor, perdóname. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí estamos todos para aprender. Amén. Y obedeciéndole en el sentido de que si nos damos cuenta desde el principio de la humanidad, que fue el primer pecado, la desobediencia. ¿Qué pasó? Adán y Eva estaban en el Edén muy tranquilos. Mire de cuántas batallas nos hubiéramos librado hoy en día si Adán hubiera obedecido la voz del Señor que le dijo, no comas del árbol. Quizás el árbol no era nada del otro mundo, pero la desobediencia fue suficiente. No fue un pecado escandaloso. No fue que Adán alborotó la creación, ni acabó con los árboles, ni nada. Simplemente desobedeció. Y qué importante es que entendamos que podemos honrar a Dios con nuestra boca, pero si le desobedecemos, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque le estamos entonces deshonrando con nuestras acciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es importante entenderlo y razonarlo. ¿Por qué? Porque aún Adán, cuando se quedó perdido, se quiso justificar con Eva. Y Eva con la serpiente. ¿Y cuál de nosotros, cuando nos sorprendemos nosotros o nos sorprende otro, empezamos a justificarnos y a decir, ay Señor, porque esto, ay Señor, porque soy débil, ay Señor, porque me impulsaron a hacerlo, ay Señor, porque yo nací así? No. Yo creo en el poder transformador de Dios. Yes. Y cuando nosotros nos examinamos y vamos delante del Señor humillados a entregarle nuestra vida y el Señor nos dice, esto que está aquí está mal y no podemos con nuestras fuerzas, vamos a ir al Señor en oración. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero ser mejor para ti. Y yo estoy segura que cuando hay un corazón así dispuesto a cambiar, el Señor le va a ayudar. Amén. Entonces es importante que entendamos que la obediencia es primordial para honrar a nuestro Dios. ¿Y cuántas cosas hacemos que al Señor no le agradan y que constantemente nos está diciendo, no lo hagas? A veces pensamos que grandes pecados son adulterar, asaltar un banco, como he dicho otras veces, o matar. Pero hay pequeños pecados, hay pequeñas obras que están minando nuestro campo espiritual y cuando venimos a ver, lo han diseminado y lo han corrompido. Por eso tenemos que estar atentos. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta que si yo he aceptado al Señor y si he decidido honrarle, yo tengo que vivir una vida reverente delante de Él. Y no quiere decir ahora que yo voy a estar de rodillas todo el tiempo, que voy a caminar de rodillas, ni me voy a hacer más santo que nadie. Pero yo voy a velar por mi vida espiritual. Yo voy a cuidar ese templo que ya no es mío, ese cuadro, esa imagen que yo me comprometí con el Señor que ya no iba a vivir yo más. Que yo no soy la que me quiero reflejar, Señor, eres tú el que te tienes que reflejar a través de mí. Yo voy a cuidar esa imagen. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer de tropiezo. Así es. Amén. Como mismo cuadro se pone tan feo cuando le hacemos grafiti o cuando lo picamos, por muy famoso que sea. Asimismo es nuestra imagen como cristianos, cuando la dañamos con nuestras acciones. Entonces es importante que entendamos
que cuando venimos al Señor no es un juego. Leí el pasaje del principio, porque aún dice el versículo 13 que toda la creación le da honra y gloria a Dios. Y si todo el universo le da la gloria y la honra a Dios, nosotros que hemos tenido el privilegio de ser hechos a la imagen del Señor, ¿por qué arruinar su imagen con nuestras malas actitudes y con nuestros pecados? Todos somos pecadores. Todos necesitamos perdón. Pero el Señor, cuando venimos a Él arrepentidos, nos levanta, nos restaura y nos hace nuevas criaturas. Amén. Gloria a Dios. Y también el Señor no necesita tanto sacrificio como eso, esa obediencia radical. Que cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo, aunque nos duela, hay que amar. Que cuando el Señor te dice, mira, te hace falta esto, pero te dieron un dinerito de más, mira, no lo devuelvas. Te dice la voz del enemigo. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, te dice, no, eso no es tuyo, devuélvelo. Ahí estamos honrando al Señor. Aunque aparentemente no hayan frutos, Dios está en el cielo y lo mira todo. Y no hay nada que se escape de su mirada. Hay otro ejemplo más que claro, y es nuestro propio Señor Jesucristo. Dejó su trono de gloria. La gloria. Decirlo es fácil, pero para nosotros los seres humanos, cuando estamos acostumbrados a estar cerca del Señor, cuando tenemos que alejarnos de la iglesia por algún motivo, por un viaje o algo, ¿cómo sentimos no estar en la casa del Señor adorándole, verdad? Y como sentimos no poder tener esa comunión íntima con Él. Pues imagínense el Señor Jesús, que tuvo que dejar su trono de gloria, la gloria de estar sentado en la majestad de Dios para venir a este mundo, literalmente a pasar trabajo. Porque lo tenía todo. Renunció a todo, hermanos. En ninguna parte de la Biblia, del Evangelio, dice que el Señor tenía mansiones, ni tenía aviones, ni tenía bienes materiales. El Señor Jesús se hizo pobre. Se hizo lo mínimo ya del ser humano. ¿Por qué? Porque quiso mostrarnos que Él se despojó de todo. Y no es que yo ahora voy a predicar pobreza. Los hijos de Dios, cuando son bendecidos, no necesitan ni hablar. Se ve la bendición. Y no necesita tener grandes cuentas bancarias, ni tener aviones, ni tener mansiones, para que la gente diga, ese hijo de Dios está bendecido. Ni hace falta forzar nada para buscar la bendición. No hace falta adulterar las cosas negativas, las cosas que no le agradan a Dios para tener bendición. La bendición es, como decía yo hace unos días atrás, cuando son de Dios no añaden tristeza con ellas. Ni hay que hacerle trampas a Dios. Vienen solas. Amén. Porque cuando los hijos de Dios de verdad lo honran de todo corazón, las bendiciones vienen solas. Así es. Amén. Aleluya. Así es. ¿Y qué más ejemplo también que Pablo? ¿Quién fue Pablo? Yo quisiera que alguien me leyera en Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Ese fue el Señor Jesucristo. Pero también quisiera que me leyeran en Filipenses 3, del 4 al 7. Primero en la versión Reina Valera y luego en la versión lenguaje actual que me la va a leer mi esposo. Pero primero la versión Reina Valera. Filipenses 3, del 4 al 7. El Señor Jesús se despojó de toda gloria, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a Filipenses 3, del 4 al 7. ¿Quién me lo lee? Aunque yo tengo también de que confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado a los 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muy bien. Hasta ahí, ¿eh? El 8. El Así. 7. Pero cuando las cosas serán para mi ganancia, va a ser estimado como pérdida por amor de Cristo. 7. Gracias. Amén. ¿Qué dice la? Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere asentarnos. Muy bien. Amén. ¿Quién era Pablo? Pablo cumplía todos los requisitos para ser un maestro de la ley. Era israelita, era fariseo, maestro de la ley, era todo. Él lo cumplía todo y creía que estaba bien. A tal punto que pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba haciendo el bien. ¿Y qué le pasó a Pablo? Tuvo que tener un encuentro con el Señor. Es decir, esto nos enseña, el conocimiento es bueno, hermanos, pero no es lo que te va a llevar a honrar a Dios. Amén. Sí, el conocimiento es bueno, pero si no tienes un encuentro con el Señor humillado, no vas a honrarle nunca. Quizás Pablo, si el Señor no hubiera tenido ese propósito que tuvo con Pablo, se hubiera pasado la vida persiguiendo cristianos, pensando que estaba bien. Sin embargo, él, con todos los títulos que tenía, un día, precisamente en uno de los caminos que iba a hacer para perseguir cristianos, el Señor lo derrumbó del caballo. Y ese caballo puede ser la soberbia, puede representar el orgullo, puede representar la prepotencia. No, yo sí, yo tengo 50 años en el Evangelio, a mí no hay que me haga cuento de Biblia, a mí no hay que me haga cuenta de nada, no. Si no me den con la palabra de Dios, no me sirve de nada. Porque hay un Dios en el cielo que mira, y no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. Entonces, mis actitudes van a decir cómo yo tengo, en qué lugar a mi Señor Jesús. Amén. Pablo, yo sé que, como le decía, y el Señor vio su corazón, lo hacía con todo su celo, pensando que estaba bien, y precisamente por eso el Señor tuvo misericordia y tuvo un encuentro con él. Y qué lindo que como lo tuvo allí en la casa de Cornelio, que el Señor le dijo que fuera hasta allí. Cuando mandó a que le ministraran, dice que estaba orando. Amén. Qué bueno que tengamos esa actitud reverente delante del Señor. Hermanos, hay una realidad. La carne nunca va a querer honrar a Dios. La carne nunca va a querer doblegarse al Señor. Pero hermanos, si no lo hacemos, no nos va a servir de nada estar 50, 60, 100 años escuchando la palabra si no la vivimos. Amén. Es muy importante que lo entendamos porque también, ¿qué pasó en Lucas capítulo 7, versículo de 36 al 50? Un pasaje conocido por todos también. Es cuando el Señor fue ungido. Vamos a leerlo.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer que de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vamos a dejarlo hasta ahí. Era un fariseo. ¿Conocía la ley? Sí. Estoy segura que este fariseo, no lo dice textualmente la Biblia, pero cuando invitó a Jesús, fue porque él sabía quién era Jesús, en el sentido de que tenía fama. Él no conocía a Jesús como el Hijo de Dios, porque si lo hubiera reconocido, no esa mujer, desde que vio a Jesús por la puerta de su casa, tenía que haberle honrado como lo que era, el Hijo de Dios. Lamentablemente, no lo reconoció como nada, porque la costumbre judía precisamente era que cuando una persona entraba a la casa, un huésped entraba a la casa del anfitrión, se le daba para que se lavara los pies. Se le ungía, que eran costumbres. Sin embargo, esta mujer se enteró y fue hasta donde estaba el Señor, entró, no me pregunten cómo, porque no todo el mundo, y menos las mujeres, podían entrar a casa, y menos de un fariseo. Y si era una mujer pecadora, mucho menos. Y cuando esta mujer estaba en un acto de adoración, porque sí reconoció quién era el Señor, ella sabía que el Señor le había perdonado, ¿amén? Y lo había reconocido como el Hijo de Dios. Qué lamentable y qué contraste que los fariseos que conocían la ley no habían reconocido que el Mesías estaba con ellos. ¿Y qué me dicen de Juan el Bautista? Que proclamó al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Él viene. Yo bautizo con agua, Él va a bautizar con fuego. Y en un momento de crisis, ¿qué hizo Juan el Bautista? Mandó a preguntar si en verdad era Jesús o esperaban a otro. Hay una realidad. Podemos conocer o decir que conocemos al Señor y no conocerle realmente, porque cuando le conocemos de corazón, le honramos con nuestro diario vivir, con nuestra boca, con nuestra mente. Mira, hermano, no hay que abrir la boca. Aún en la mente podemos estar fallándole al Señor en nuestro corazón. Por eso constantemente tenemos que estar velando. Dice la palabra de Dios, velando sin cesar. Tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Sí, Él nos perdona, pero no podemos abusar de la gracia de Dios. Y no podemos decir con nuestra boca que lo honramos cuando nuestras actitudes dicen lo contrario. Hoy en día se predica un evangelio de poder, sí, y de que hay grandes milagros, todo eso es correcto. Muy bien. Eso es maravilloso. Las iglesias llenas, muy bien. Pero si en verdad no hay un encuentro con el Señor, van a estar las sillas llenas, pero el carácter cristiano va a estar en una o dos personas. El Señor no nos llamó en ningún momento a hacer grandes proyectos, que no está mal, ni a hacer grandes cosas, sino a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es alguien que sigue al maestro. ¿Y qué hacía nuestro maestro? No, yo hago al que tiene dinero. No, yo voy a hacer el bien a que me convenga. No, yo voy a
a ir y voy a sanar a ver a quién. No, el Señor no hizo distinción. Y el verdadero discípulo de Cristo tiene que amar como amó Cristo. Tiene que sentir lo que sintió Cristo. Tiene que caminar como caminó Cristo. Ah, no, pastora, no, eso fue en el siglo del Señor Jesús, ahora otro tiempo. Hermanos, los principios bíblicos no son negociables. El mismo Cristo de ayer es el Cristo de hoy. Y cuando usted oye el ruido que se quiere meter dentro de la iglesia, del mundo, y de las cosas que no le agradan a Dios, ojo, porque primero que nada tenemos que honrarle. Podemos tener grandes orquestas, sí, es magnífico. Podemos tener lo último en tecnología, pero si no hay un encuentro con el Señor Jesucristo, va a ser en vano, porque la gente va a entrar y va a salir según Dios quiere una verdadera relación con Él, que lo honremos, que no arruinemos su imagen, porque es nuestra responsabilidad. Cuando yo leía el mensaje del principio, el versículo del principio me hizo temblar. Apocalipsis 5:12. El cordero que fue inmolado, ese cordero vive dentro de nosotros. Y es nuestra responsabilidad. ¿Qué imagen vamos a dar de Él? Que los que nos rodean puedan ver el verdadero cordero inmolado. Que en verdad sea un cordero como el que vino sobre esta tierra, que estaba lleno de poder, de gloria, y que nosotros tenemos que darle un rey alabanza. ¿Cómo usted ve cuando hay personas que se han visto por la televisión o en video de YouTube? Hay personas que veneran una virgen o un ídolo y lloran y se quebrantan y se conmueve la gente. Pero es un momento. Después se lo olvida. Y qué bueno que nuestro quebrantamiento sea constante, no que vivamos, ay Señor, no. Quebrantamiento de nuestro yo, de nuestra soberbia, de nuestras actitudes negativas, que constantemente el Espíritu Santo nos está diciendo, no me estás agradando. Así es, amén. No me estás honrando. Y por un momento siempre hacernos la pregunta, ay Señor, ¿qué tú harías? Haría lo mismo que yo estoy haciendo. Es difícil, hermanos. Es difícil, pero Dios quiere una iglesia hoy en día. La iglesia que Él va a levantar no es una iglesia que honre a Dios con palabras, pero que en su corazón esté lejos de Dios. La gente quiere ser impactada no por las grandes señales que no están mal. Las señales son maravillosas. Dice que seguirán a los que creen, pero más que nada vidas restauradas, vidas quebrantadas, vidas que honren de verdad al Señor. Qué lindo cuando dice la palabra de Dios que todo lo creado se oyó decir, el versículo 13 de Apocalipsis, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y qué triste es cuando le decimos, Señor, tú vives dentro de mí. Es como cuando tiramos una foto y decimos, esta foto es de un cumpleañero, ¿verdad? De alguien especial. Y ponemos la foto y lo ponemos delante. ¿Quién se ve? Se ve usted, ¿verdad? Estamos arruinando la imagen de Jesús. Estamos arruinando esa obra preciosa que hizo. El Señor necesita discípulos. El Señor necesita gente que le honre, que le dé gloria, que le dé alabanza, que todos puedan ver en ti y en mí, en verdad, que nos parecemos a Él. Gloria al Señor. Dios le bendiga.